Parece que en vez de prenderlo lo apagué. Bien, nos sentimos felices de estar juntos y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestras visitas que están en nuestro medio, siéntanse en casa, y también a aquellos que a través de la pantalla están escuchando este mensaje de parte de Dios para cada corazón. Decía que hoy vamos a hablar del ejemplo de una madre y del regalo de un padre. Hace un momento tuvimos una preciosa oración por los hogares aquí representados. Y les mencionaba que si hay algo que el enemigo de las almas, el enemigo de Dios, de Cristo y del ser humano odia, es aquello que le recuerda la paz, la santidad, la felicidad, la pureza del hogar edénico. La Biblia nos dice que fue Dios el que estableció ese primer hogar. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, nos dice que después de que Dios presentó a Adán, a Eva, su esposa, nos dice que dijo Adán, versículo 23 de Génesis capítulo 2, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ahora, este último versículo no lo dijo Adán. Noten, dice, Adán dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero luego dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Aunque aquí el texto de Génesis da la impresión que fuera el mismo Adán que está hablando, si ustedes van al libro de San Mateo y van a escuchar al Señor Jesús explicarnos quién fue el que dijo estas palabras. En San Mateo, en el capítulo 19, dice que grandes multitudes seguían a Jesús, en el versículo 2. Y en el versículo 3 de Mateo 19 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito el divorcio? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El que los hizo, dijo, varón y hembra los hizo, y luego dice, y dijo, versículo 5, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que el que los hizo, el que los creó, fue el que dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. El mismo creador que los unió en lazos matrimoniales, fue el mismo que dijo, serán una sola carne, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esto viene desde la creación. ¿Y quién fue que los hizo? ¿Quién los creó? ¿Cómo sabe el Señor Jesús que el que los creó fue el que dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre,
se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Si en Génesis no dice que fue Dios, pero aquí Jesús dice, el que los hizo dijo. ¿Cómo sabe él? Lean por favor San Juan en el capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. El que los hizo dijo, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo, que estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, ¿quién es ese Verbo que estaba con Dios y que era Dios? ¿Quién es? Dios, le llama Dios. Pero también dice que estaba con Dios. Lean el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Y se hizo carne en el vientre ¿de quién? De María. El Creador fue el que estableció el matrimonio. Pero también estableció otra institución que nos viene desde la misma creación del mundo. Es el monumento recordativo de Cristo, el Dios creador. Y esa institución fue instituida por el mismo Creador desde antes de la entrada del pecado, así como el matrimonio. El diablo odia el hogar, odia el matrimonio, y bajo toda circunstancia tratará de destruirlo, porque le recuerda aquel hogar de inocencia, pureza y paz. Y le recuerda su propio hogar en el cielo, de donde tuvo que ser echado. Por eso el diablo odia el hogar, y donde él ve manifestado el amor que viene de Dios, él quiere sembrar la mala cizaña del odio, de la discordia, de las peleas, de las disensiones, para destruir aquello que Dios estableció para felicidad del hombre y la mujer. Y el mismo Dios les dijo, fructificad y multiplicaos. Y la palabra de Dios dice, herencia de Jehová son los hijos, y cosa muy preciada a sus ojos. Así que esto que es herencia de Dios y es tan precioso para Dios, el diablo busca destruir. Aparte del matrimonio, que es una institución de Cristo. Por eso, Él dijo, el que los creó dijo, ¿cómo no habría de saberlo si fue Él mismo el que los unió? Fíjense, terminó la obra creadora, y después de haber creado, lo primero que Él hizo después de terminar la creación, lo primero que Él instituye, después de terminar la creación, primero que Él instituye, después de terminar la creación, y esto todavía en el sexto día, fue el matrimonio. El sexto día creó a Adán y a Eva, y los unió, y dijo, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Eso fue en el sexto día.
Por eso Él sabe que fue el Creador el que dijo esto, porque Él mismo fue el Creador, el Verbo, Jesucristo. Él instituyó el matrimonio, institución divina, y el apóstol San Pablo declara en el libro a los Hebreos en el capítulo 13 y en el versículo 4, Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios quiere que se mantenga el honor, el respeto y la honra de esa institución que Él estableció desde el comienzo del mundo. Y es la única institución que todavía la sociedad hasta cierta medida respeta, digo hasta cierta medida, porque Satanás ha atacado tanto la institución del matrimonio que prácticamente quiere borrarla de la faz de la tierra. Si no logra destruir un hogar establecido a través del divorcio, a través de las discordias, entonces lo que hace es ataca la misma sociedad para que los seres humanos no consideren el matrimonio como algo honroso, sino simplemente como un contrato humano que se puede hacer humanamente y destruir humanamente. Y si no, simplemente que ni se casen, como viven la mayoría de los jóvenes hoy en día. No buscan la bendición de Dios, no buscan ser unidos por Dios, sino simplemente viven juntos. Pero Dios dice, los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios mismo. Y saben, lo primero que Jesús hizo al terminar la creación fue establecer el matrimonio. Y el primer milagro que hizo Jesús al iniciar su ministerio en esta tierra, lo hizo en una boda, en las bodas de Caná, honrando así esta institución que viene desde el Edén. El primer milagro de Cristo fue transformar el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Y allí encontramos que la Virgen María dio ciertas instrucciones en esta boda. Vamos a buscarlo. En San Juan, en el capítulo 2. En el capítulo 1 está la historia de cómo Jesús llama a sus discípulos. Y en el capítulo 2 dice, al tercer día se hicieron unas bodas, un matrimonio en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Fíjense, invitaron a Jesús a las bodas junto con sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Esta es la única orden que se encuentra registrada en toda la Biblia que haya dado la Virgen María. La única. El único mandato de esa bendita y santa mujer fue, hagan todo lo que Él, refiriéndose a Jesús, os diga. Ah, si nosotros pusiéramos en práctica ese solo mandato de la Virgen María, hagan todo lo que Jesús les diga. ¿Se imaginan cómo sería nuestra vida? Si estuviéramos dispuestos a hacer todo lo que Jesús nos diga.
Y así Jesús hace su primer milagro al iniciar su ministerio en las bodas de Caná de Galilea, honrando así, sancionando esa institución divina que viene desde el jardín del Edén. El matrimonio es un privilegio, es un gozo cuando es llevado según los mandatos de Jesús. Cuando obedecemos todo lo que Él nos dice, el matrimonio no es una carga, no es una desgracia, no son cadenas que hay que arrastrar, sino que es una bendición y un gozo. Es cierto que hay diferencias de caracteres. Es cierto que no es fácil a veces soportar el uno al otro las diferencias de carácter. Pero cuando Jesús es cabeza del hogar, el matrimonio llega a ser una delicia, una felicidad. Yo estoy cumpliendo, en unos meses más, poquitos, en unos 3 meses más, 33 años de casado. Mi esposa está aquí conmigo en esta noche y yo le agradezco a Dios por la esposa que me dio. Le agradezco porque ha sido mi compañera por tantos años en las buenas y en las malas. Ha sido mi apoyo, mi ayuda, mi comprensión. Me ha dado ánimo y aliento para seguir adelante en la lucha. Y agradezco al Señor por los hijos que Él nos ha dado. Porque aman al Señor Jesús, porque siguen sus caminos. Y oro para que siempre sea así, porque sé el peligro que corre cualquiera que le sirva a Dios. Cualquiera que predique su verdad, el diablo lo ataca y como odia el mensaje de Cristo, odia su verdad porque él odia al Señor Jesús. Y cuando no puede destruir el mensaje porque el mensaje de Dios es perfecto, es puro, es santo y no le encuentra una mella por donde entrar y destruir ese mensaje, desvirtuarlo, entonces ataca por donde más duele al mensajero. Y ataca a través de la familia, del hogar, del matrimonio y de los hijos. Por eso necesitamos orar los unos por los otros. Ahora, después del matrimonio, la otra institución que Cristo mismo estableció en la misma creación del mundo, pero no lo hizo el 6º día, sino que lo hizo el 7º día de la creación. La encontramos en el libro de Génesis también. Y vamos a buscar en Génesis. Dice en el capítulo 1 y en el versículo 28, vamos a leer el 27 también. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dice el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6º. Ahora Dios podría haber terminado allí la obra creadora. Terminaba de crear la corona de la creación. El hombre y la mujer a imagen y semejanza suya. ¡Qué privilegio! Ni semejanza suya. ¡Qué privilegio! Pero Dios escogió no terminar la semana de la creación, el 6º día, sino agregar un día más a esa semana de la creación. Y por eso la semana hasta el día de hoy tiene 7 días y no 6.
¿Saben ustedes que no hay ninguna explicación en el mundo por qué todos los pueblos cuentan o separan el tiempo en semanas de 7 días? Usted lo puede investigar en los pueblos más antiguos. La generación o las civilizaciones de los súmeros y los acadios se consideran como las generaciones más antiguas, las civilizaciones más antiguas en el planeta Tierra, junto con los chinos. Súmeros, acadios, chinos, babilonios, persas, y luego más adelante, claro, los griegos, los romanos, los hebreos. Y de allí podríamos remontarnos a las civilizaciones de todas partes de la tierra. ¿Saben ustedes que todos los pueblos tuvieron calendarios de alguna manera? Tenían que computar el tiempo. La mayoría de los calendarios estaban basados en las cosechas o estaban basados en el ciclo lunar o en el ciclo solar, y así se dividía el tiempo en años, en meses, en días, por la rotación de la tierra. Pero todos los pueblos también computaron el tiempo separados en semanas de 7 días. Ahora, los días se cuentan por la rotación de la tierra, eso es un fenómeno físico. Los meses están basados en el ciclo lunar, eso es un fenómeno astronómico. Los años están basados en la traslación de la Tierra en torno al Sol. Eso es también un fenómeno astronómico mesurable. Pero la semana no tiene una base en ningún cómputo físico ni astronómico. ¿Por qué tiene 7 días la semana y no tiene 8 o 10 o 6? La única explicación la da la palabra de Dios. Y hasta la enciclopedia, cualquier enciclopedia que usted busque el término semana, dice son los 7, está constituido por 7 días y es una manera de dividir el tiempo en semana. Pero no hay una explicación astronómica o física para el ciclo semanal. ¿Y saben lo que dice la enciclopedia británica? La única explicación viene de la cultura de los hebreos, que dice que el mundo fue creado en 6 días, pero Dios añadió un día más a la semana. Y de eso vamos a leer ahora por qué la semana tiene 7 días. Terminó Dios todo lo que había creado, dice el versículo 1 del capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios. ¿Y quién es este Dios? El Verbo, el que creó todas las cosas. El Verbo era Dios. Acabó Dios, el Verbo, Jesucristo. Por cierto, ese que acabamos de leer no es el único pasaje que dice que Jesús es el creador. Dios Padre creó a través de Jesucristo todo lo que existe. Él fue el creador de los cielos y de la tierra, y les puedo dar un pasaje tras otro que muestran que fue el Hijo de Dios el creador de todo lo que vemos. Si quieren anotarlo, Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 15. Pueden anotar Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. Pueden anotar Primera de Corintios capítulo 8. Pueden anotar, bueno, con eso es suficiente. Hay muchos más, pero no voy a tomar más el tiempo. Hay muchos pasajes más que muestran que Jesucristo fue el Dios creador. Volviendo a nuestro texto de Génesis. Y por cierto, en Génesis mismo se nos muestra que el Padre y el Hijo trabajaron de común acuerdo en la creación del hombre. Miren el capítulo 1 y el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Cómo dijo? Let us make man. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra
semejanza. No dijo, haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí por lo menos hay dos, padre e hijo trabajando de común acuerdo. Pero el que creó al hombre, el que hizo todo lo que existe, fue Jesucristo. Un versículo más, Colosenses. Lo vamos a leer solo para confirmar lo que ya leímos en el apóstol San Juan. También lo dice el apóstol San Pablo. Colosenses en el capítulo 1. Dice en el versículo 13. Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Y cuánta plenitud realmente habita en Cristo? Capítulo 2 y versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios es, habita en Cristo. Él es uno con el Padre. Él lo dijo, el Padre y yo uno somos. Y San Pablo agrega en Hebreos capítulo 1 que Él es de la misma sustancia del Padre. Lo que Dios es, eso es Jesucristo. De la misma sustancia del Padre. Ahora, habiendo dejado establecido, como dice Colosenses 1:16, que Cristo creó todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, los ángeles fueron creados por Cristo. Los otros mundos, los habitantes de otros mundos, y no voy a entrar en ese tema en esta hora, pero es un tema muy interesante. ¿Saben ustedes que hay otros mundos creados en los cuales hay vida? ¿Saben ustedes que la Biblia enseña que hay vida en otras galaxias, en otros mundos? Bueno, no voy a entrar en eso, pero Cristo también fue el creador de esa vida en otros planetas, en otras galaxias. Y un día tendremos el privilegio de conocer esa creación de Dios en otros mundos habitados que nunca pecaron. No entró el pecado en esos mundos. El único lugar en el universo donde entró el pecado fue en el planeta Tierra. Volviendo, vamos ahora de vuelta a Génesis. Ahora que hemos establecido claramente que Jesucristo es el Dios creador, vamos a leer entonces cómo Él terminó la creación y cuál fue esa segunda institución. Ya vimos que el mismo Cristo fue el que casó la primera pareja y estableció el matrimonio. Ahora vamos a ver cuál es la otra institución que Él estableció desde la creación del mundo, que nos viene desde el jardín del Edén y que el diablo odia de la misma manera, porque es el monumento recordativo del poder de Cristo como Dios creador. Vuelvo a leer Génesis capítulo 2, versículo 1. Solo que donde dice Dios voy a usar la palabra Cristo, porque ya sabemos que es Cristo el creador. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Cristo, tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Cristo en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo.
y bendijo Cristo al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová, Cristo, hizo la tierra y los cielos. Desde el mismo origen de la creación de los cielos y la tierra, Jesucristo, el Creador, instituyó el séptimo día. Dice que lo bendijo y lo santificó. Bendecir es poner en él un sello especial, es poner en él un gozo, y valga la palabra, una bendición especial. Algo que está bendecido tiene eso especial que Dios le da, que no lo tiene lo demás, que no tiene la bendición de Dios. Pero luego dice que Dios lo santificó. Y la palabra santificar viene del hebreo, que significa apartar para uso sagrado. Separar exclusivamente para Dios. Y el séptimo día Jesucristo lo apartó desde la creación del mundo para que fuera un día especial dedicado para Él. No solamente Cristo lo bendijo y lo santificó, pero también Él reposó, descansó en el séptimo día. ¿Ustedes creen que Dios estaba cansado al crear? ¿Se cansa Dios? Él creó por el poder de su palabra. La Biblia dice que Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. No era como que Él trabajó de una manera a nuestra manera de trabajar arduamente y se cansó. Dios no se cansa, Él es Dios. ¿Pero por qué reposó? ¿Por qué reposó? Reposo significa entrar en el gozo de la obra creada. Reposar significa apreciar lo que Dios ha hecho y descansar en la admiración, en la contemplación y en el deleite de aquello que ha sido creado. Así como un artista que cuando termina su cuadro o su escultura, se aparta, se sienta y contempla la obra de sus manos, así Dios apartó ese séptimo día para que fuese un día de contemplación, pero más que eso, un día de comunión, un día de compañerismo con el hombre y la mujer que Él había creado. Vamos a leer en el segundo libro de la Biblia, en el libro de Éxodo, se encuentran los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo y le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 20. Y el séptimo día está mencionado dentro de esa ley que Dios estableció. Solo que voy a usar la Biblia católica que tenemos aquí para leer ese mandamiento. En Éxodo capítulo 20, ustedes lo van a leer de su Biblia que tienen en su mano. Dice así: proclamación de la ley, el título del capítulo, el decálogo. Enseguida pronunció el Señor todas estas palabras. Estoy leyendo el versículo 1 y 2. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te he sacado de la tierra de Egipto, de casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. El segundo mandamiento lo estudiamos la otra noche. No harás para ti imagen
ni escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, el fuerte, el celoso, que visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos, digo, que me aborrecen, pero que hago misericordia hasta millares de generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento prohíbe la construcción, la posesión o la adoración de imágenes, ya sea de figura, de escultura, ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. El tercer mandamiento habla de respetar el nombre de Jehová. Y el cuarto mandamiento, ahora lo leo literalmente de la Biblia de Torres Amat, la Biblia católica, dice así, versículo 8 al 11. Acuérdate de santificar el día de sábado. Los 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el séptimo día es sábado del Señor Dios tuyo. Ahora, en sus Biblias posiblemente dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En la Biblia católica dice, el séptimo día es sábado del Señor Dios tuyo. ¿Por qué la diferencia entre sábado y día de reposo en algunas Biblias? Bueno, es muy sencilla la respuesta. En nuestra Biblia Valera han traducido la palabra Sabbat o Shabbat, que es la que se usa en hebreo, como reposo. Por eso ese día se llama sábado, porque viene de la creación del mundo cuando Cristo reposó. Y la palabra reposar se dice Shabbat. El verbo reposo se dice Shabbat. Y el día séptimo de la semana se llama en hebreo Shabbat, reposo. Por eso en nuestra Biblia lo traduce, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Nos viene desde la creación del mundo el Shabbat, el día de reposo. La Biblia católica escogió dejar la palabra literal como está en hebreo, no darle el significado del día. Es como si nosotros tradujéramos algo del inglés y dijéramos, te veo el lunes, pero en lugar de decir el lunes, diría, te veo en el día de la luna. Monday quiere decir día de la luna. O en lugar de decir, nos encontramos el domingo, yo usara la palabra domingo en inglés, que se dice Sunday, y en lugar de tomar el nombre del día y mantenerlo, te veo el domingo, el Sunday, yo tradujera la palabra del inglés al español y dijera, en lugar de decir I see you Sunday, dijera, te veo el día del sol. Eso es lo que han hecho los traductores de la Valera. Han tomado el significado de la palabra Shabbat, que es el nombre del séptimo día de la semana, y le han traducido el significado del nombre del día, que quiere decir reposo, y por eso dice acuérdate del día de reposo. ¿Cuál de las dos traducciones es mejor? Bueno, normalmente el nombre del día, como el nombre de una persona, se mantiene. No se le da el significado. Ponerle día de reposo deja el mandamiento ambiguo, porque no dice cuál es el día de reposo, simplemente dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y luego dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y luego dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios.
Bueno, si la gente comienza a trabajar el primer día de la semana, cuenta lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el séptimo día es ¿cuál? El domingo. Entonces resulta que el séptimo día, día de reposo, podría ser el domingo. Pero Dios no dijo acuérdate del domingo para santificarlo. Dijo acuérdate del séptimo día y le puso nombre al día en el mandamiento. Porque él escribió su ley en hebreo y se la dio al pueblo judío. Y le dijo acuérdate del día Shabbat para santificarlo. Todos los demás días de la semana no tienen nombre en hebreo. Bueno, tienen nombre, pero no un nombre propio. Por ejemplo, el domingo, en hebreo se dice Rosh HaShabbat. El primero después del sábado, o el primer día de la semana también. Primero después del sábado. Rosh HaShabbat. Shabbat es sábado. ¿Ok? El primero después del sábado le llaman. El segundo día de la semana se le llama, y ahora cambia un poquito, se le llama el lunes. En hebreo se dice Hi HaShabbat, que quiere decir 5 para el sábado. El martes se llama Dalet HaShabbat, que quiere decir 4 para el sábado. El miércoles se llama Gimel HaShabbat, que quiere decir 3 para el sábado. El jueves se llama Bet HaShabbat, que quiere decir 2 para el sábado. Y el viernes se llama Parasebe, que quiere decir preparación HaShabbat. Parasebe HaShabbat, preparación para el sábado. Así que los nombres de la semana todos giran en hebreo en torno de ese día que Dios bendijo y santificó desde la creación del mundo. No tienen un nombre específico por sí solo. En español, los nombres de los días de la semana, al igual que en muchos otros idiomas europeos, descienden del latín. En español, el primer día de la semana se llama domingo, el segundo se llama lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿De dónde vienen? Lunes, es obvio, de la luna. Martes, del dios Marte, el dios de la guerra. Domingo viene de Dominus. Y Dominus en latín quiere decir Señor. Entonces, los católicos dicen, bueno, ese es el día del Señor, porque se llama domingo, día del Señor. Y la encíclica que envió, la carta apostólica encíclica Dies Domini, muy famosa, escrita por Juan Pablo II, sobre el día de reposo en el año 1998, se llama Dies Domini. Dies quiere decir día en latín y Domini quiere decir del Señor, día del Señor. Pero de ahí viene domingo, Dominis. Quiere decir que para el mundo cristiano, en la mente del cristiano, si tú le dices ¿cuál es el día del Señor?, te responden el domingo, porque el domingo se llama día del Señor en latín y en español de ahí deriva. Pero hay un problema. El problema es que ya se llamaba día del Señor, Dominis, antes de que Cristo naciera. Ese es el problema. Los nombres de los días de la semana vienen del Imperio Romano, que comenzó a reinar en el año 168 antes del nacimiento de Cristo. Y por más de 100 años antes de que Cristo naciera, ese día se llamaba Día del Señor y no se aplicaba a Cristo. ¿A quién se aplicaba? Al Dominus Sol Invictus. El dios principal entre los romanos era el Señor Dios Sol nunca vencido, invicto. Y ese es el nombre del dios Sol. Dominus Invictus. Señor nunca vencido. Así se le llama al Sol en latín.
Así que el domingo en español viene de día del sol. Igual que en inglés, Sunday. Igual que en alemán, Sonntag. Día del sol. ¿No es eso lo que quiere decir Sunday? ¿No es eso lo que quiere decir Sonntag? Día del sol. Ahora tú me dices, bueno, pero ¿qué importa el nombre que le pongamos? Tienes razón, los nombres son apelativos que se le dan según el idioma, pero también nos enseñan su origen. Entre los romanos, el día dedicado al dios Sol era el primer día de la semana, igual que entre los babilónicos, igual que entre los griegos, igual que entre los persas, que eran zoroastristas, y los persas eran adoradores de Mitra, que era el dios Sol, y le adoraban en el primer día de la semana. Ahora miren qué interesante, en español todos los días de la semana llevan el nombre de un dios romano. El primer día de la semana, el dios Sol. El segundo día de la semana, la diosa Luna. El tercer día, el dios Marte. El cuarto día, Mercurio. El quinto día, Júpiter. Y el sexto día, Venus. Miércoles, jueves y viernes. Pero resulta que el séptimo día no viene del idioma latín en español. No derivamos el vocablo sábado del latín, sino del hebreo. Sábado viene de sabat, que quiere decir reposo, descanso. Qué interesante. Ahora, olvidándonos los nombres de los días, que quizás no sea tan interesante al que no le interesa la etimología, puede ser que esto sea un poquito aburrido. Pero vamos de vuelta a la palabra de Dios. ¿Cuál es el día que Cristo bendijo y santificó desde la creación del mundo? La Biblia dice que fue el séptimo y le llama por nombre sábado. Y miren cómo termina el mandamiento. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el día séptimo es sábado del Señor Dios tuyo. Ningún trabajo harás en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tus bestias de carga, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas. Por cuanto en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y descansó en el día séptimo. Por esto bendijo el Señor el día del sábado y lo santificó. Ahora aquí nos dice que Cristo estableció el sábado, lo bendijo y lo santificó, porque Él había creado el mundo en 6 días y estableció el séptimo como recordativo de que Él es el Dios creador. Comparen esto con Éxodo capítulo 31 y versículo 18. Éxodo 31, 18. Y cuando terminó de hablar Dios en el monte Sinaí, le dio a Moisés las 2 tablas de piedra que contenían la ley, escritas por el mismo dedo de Dios. Pero cuando Dios le entregó la ley, mire qué recordativo o qué recomendación le hizo al entregarle la ley. Versículo 13. Amonesta, di a los hijos de Israel, mirad que guardaréis mi sábado, porque es un monumento establecido. Fíjense la palabra que usa aquí la Biblia, en este caso la Biblia católica. Es un monumento establecido entre mí y mi pueblo y vuestros descendientes, para que recordéis y reconozcáis que yo soy Jehová, que os santifico. Guardad pues mi sábado, porque es santo para vosotros. El que lo violare, ciertamente será castigado de muerte. Lo violare, ciertamente será castigado de muerte. El que trabaje en ese día, perecerá y será cortado de en medio de su pueblo.
6 días trabajarás, mas el séptimo es el sábado santo, descanso consagrado al Señor Jehová. Cualquiera que en tal día trabajare, será castigado de muerte. Observen pues los hijos de Israel el sábado y celébrenlo para siempre, de generación en generación. Pacto eterno es el sábado entre mí y mi pueblo, y un monumento perpetuo recordativo de que yo soy el Dios que en 6 días hizo el cielo, la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y terminadas estas palabras en el monte de Sinaí, le dio el Señor a Moisés las 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos escritos por el mismo dedo de Dios. Ahora, aquí es muy categórico. Dice, guarden el sábado porque es santo. El que lo profane, lo transgreda, será cortado de en medio del pueblo de Dios. Celebren pues los hijos de Israel el sábado como monumento recordativo perpetuo de que yo soy el Dios creador. Claro, tú me dices, bueno, pastor, pero eso es el pueblo de Israel. ¿Correcto? ¿Con quién hizo Dios este pacto? Con el pueblo de Israel, pero no nosotros. ¿O sí? ¿Por qué Dios? ¿Qué, el sábado no es el día de los judíos? ¿No? Ajá, eso no es. El sábado es el día de los judíos. ¿Pero saben por qué? Porque los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Y por eso Dios hizo su pacto con ellos de salvación. Los salvó de Egipto y les dio su ley. Y les dio su sábado porque es un recordativo de que Él es el Dios creador. Ahora yo les pregunto, ¿desde cuándo Dios estableció el sábado? ¿Desde cuándo Cristo lo estableció? Ya lo vimos, desde que fueron creados los cielos y la tierra, Cristo lo apartó, lo bendijo, lo santificó y se lo dio a Adán. ¿Había algún judío en el jardín del Edén? No. Bueno, si en el jardín del Edén había judío, entonces también tú y yo somos judíos, porque todos descendemos de Adán y Eva. Los judíos vinieron muchos siglos más tarde y son los descendientes de Judá, literalmente, que es uno de los 12 hijos de Jacob, que es nieto de Abraham, o bisnieto de Abraham. No había ningún judío en el jardín del Edén, y sin embargo Cristo le dio el sábado a Adán. Y miren lo que dijo el Señor Jesús. Vamos a San Marcos en el capítulo 2, ahora en el Evangelio. San Marcos en el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 27 y 28. Leo en la Biblia católica. Y les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre aún sigue siendo el Señor y dueño del sábado. ¿El sábado se hizo para quién, dijo Jesús? ¿Para quién? Para el hombre. A ver, Alfredo, ¿cómo se dice hombre en hebreo? ¿No sabes? ¿No? Muy bien, aquí el pastor sabe hebreo. ¿Cómo se dice hombre en hebreo? Todos lo saben, nomás que no sabían que lo sabían. En hebreo, hombre se dice Adán. Adam, con M. Adam. Eso quiere decir hombre. El sábado fue hecho para Adán, dijo Jesús. Para el hombre, para Adán.
Jesucristo le dio el sábado a Adán en el jardín del Edén. Y luego en su ley, repite, es un monumento recordativo de que yo soy el Dios que los creé. ¿Por qué tiene el derecho de darnos su ley? Porque es nuestro creador. Solo el creador tiene derecho de dar una ley para sus criaturas. Viene desde el jardín del Edén. Y Jesucristo dice, el sábado se hizo para el hombre. Y luego agrega, por lo tanto, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El mismo, Cristo. El Hijo del Hombre aún sigue siendo Señor y dueño del sábado. Porque Él lo hizo, porque Él lo creó. Y Él es el Señor del sábado. Por lo tanto, el sábado es el día del Señor, porque Él dice que Él es Señor del sábado. ¿De dónde sacamos entonces que el domingo es el día del Señor? Ah, tú me dices, pero un momento. El sábado es en el antiguo pacto. ¿Pero acaso Dios no estableció un nuevo pacto en su sangre? Y en ese nuevo pacto no resucitó Cristo el primer día de la semana y por lo tanto el domingo es la señal del nuevo pacto. Bueno, investiguemos esto un poquito más a fondo. En primer lugar, veamos qué día guardó nuestro Señor Jesucristo. Yo no voy a seguir ahora con el Antiguo Testamento, aunque les podría mostrar que el sábado se guardó desde Adán hasta Malaquías. O sea, no hay un solo libro en el Antiguo Testamento, prácticamente, que no mencione el Santo Sábado como el día del Señor. El profeta Isaías escribió en el capítulo 58, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares, ¿qué? Delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni hablando tus propias palabras, ni buscando tu voluntad. Entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Quieres deleitarte en el Señor? Deja de pisotear, si retrajeres tu pie de pisotear mi santo sábado, dice el Señor. Pero eso es en el Antiguo Testamento. Vamos ahora al Nuevo Testamento, a ver qué enseña el Nuevo Testamento. Les repito, puedo darle un sinnúmero de pasajes del Antiguo Testamento, pero todos dicen lo mismo, y ustedes van a estar de acuerdo, que en el Antiguo Testamento el día de reposo es ¿qué? El sábado. Eso hasta el cristiano, no voy a decir la palabra más ignorante, pero el cristiano más sencillo, que menos sabe que el sábado es el día de reposo en el Antiguo Testamento. Pero nos han enseñado que en el Nuevo Testamento hay un nuevo día. Y es el domingo, porque Cristo resucitó en domingo. Y es más, la mayoría del mundo cristiano hoy en día guarda el domingo. ¿Sí o no? Casi la mayoría. La Iglesia Católica guarda el domingo, pero también los evangélicos guardan el domingo. Bautistas, metodistas, luteranos, presbiterianos, Iglesia Reformada, pentecostales, hasta los testigos de Jehová, que dicen que no guardan ningún día, van el domingo al Salón del Rey, ¿no? ¿Por qué el domingo? Si usted le pregunta a cualquier cristiano, ¿y por qué tú vas a la iglesia el domingo? ¿Por qué guardas el domingo? Claro, si le preguntas a un católico, te va a decir, y el catecismo lo dice, y lo tengo, se los puedo leer como he hecho las noches anteriores, de leerles lo que enseña la Iglesia Católica, pero esta noche pues estoy dedicándome más tiempo a la Biblia, porque a veces las noches anteriores he dedicado mucho tiempo a lo que dice el catecismo y lo que dice la Iglesia Católica, y no me alcanza el tiempo para terminar de mostrar lo que dice la palabra de Dios. Así que esta noche escogí mejor usar la pura palabra de Dios, terminar de mostrar lo que dice la palabra de Dios. Así que esta noche escogí mejor usar la pura palabra de Dios, pero lo estoy haciendo de la Biblia Católica para que ustedes vean que enseña la verdad.
El que lo ha cambiado es la iglesia a la verdad. Pero la Biblia católica enseña la misma verdad que todas las demás Biblias. Pero él sabe lo que dice el catecismo. Si usted le pregunta a un católico, ¿por qué guardas el domingo? El catecismo dice, los católicos guardamos el domingo porque la iglesia escogió cambiar la celebración del sábado y transferirla al domingo por orden de la misma iglesia, por la autoridad que Cristo le confirió. Eso dice el catecismo, que la misma iglesia lo cambió del sábado al domingo. Y es más, el catecismo dice, si les interesa, tengo todas las citas en mi computadora de los catecismos y de los libros católicos. ¿Saben lo que dice el católico? Dice, los cristianos católicos guardamos el domingo porque Cristo y los apóstoles enseñaron a guardar el domingo, aunque no está registrado en las Escrituras y no hay ningún pasaje de la Biblia que diga que hay que guardar el domingo, sin embargo nos viene por tradición dominical apostólica, y dominical se refiere al Señor y apostólica a los apóstoles. ¿Se acuerdan que también leímos la otra noche que otra doctrina católica que no está mencionada en la Biblia es la del purgatorio? Pero la enseñaron los apóstoles, aunque no la escribieron en la Biblia. Y así montón de otras doctrinas. Lo mismo dice sobre el domingo, no está enseñado en la Biblia. Ahora, olvidémonos por un momentito del mundo católico y pensemos en el mundo cristiano. Para el católico, sí, aquí está el catecismo en los mandamientos. Este es el catecismo y aquí están los mandamientos según la Iglesia Católica. Gracias, después los voy a leer. Olvidémonos por un momentito del mundo católico y pensemos en el mundo cristiano, en las iglesias evangélicas cristianas, porque en el mundo católico, para el católico la base es lo que dice la tradición y lo que dice la iglesia, lo que dicen los concilios y lo que dice el Papa, y la Biblia también es inspirada, pero tiene que ser interpretada por el Papa y por los concilios. ¿Se acuerdan que lo leímos la primera noche? Cuando hablamos de la Biblia o la tradición. Y vimos que la base para el católico, sí, la Biblia es inspirada por Dios, pero no la podemos leer nosotros. La iglesia la tiene que interpretar. Pero por encima de la Biblia está la tradición y está lo que dice el Papa y los concilios de la iglesia. No así para el cristiano evangélico. En esto el protestante difiere completamente del católico, porque para el cristiano la única regla de fe y práctica, la única doctrina que aceptamos es la santa palabra de Dios. Y si no está aquí, sorry, lo siento. Para el cristiano, lo leímos la primera noche, esta es la base, este es el fundamento de la verdad, la santa palabra de Dios. Y nos basamos a lo que dice la palabra de Dios, ¿amén? Amén. Pues si tú le preguntas a un cristiano, bueno, ¿y por qué tú vas el domingo a la iglesia? Todo cristiano sincero te va a contestar, bueno, yo guardo el domingo porque es el día que Cristo resucitó de los muertos. Y es el día que se guarda bajo el nuevo pacto. Está buena la respuesta. Y yo conozco a muchos cristianos sinceros, cristianos de corazón y de verdad que aman a Cristo y guardan el domingo. La pregunta es, ¿tenemos base bíblica para guardar el domingo? Eso es lo que vamos a investigar ahora. No pongo en duda la sinceridad ni el amor de Cristo de miles y millones de cristianos que guardan el domingo por amor a Cristo y creen que lo están honrando al guardar el domingo porque es el día en que Cristo resucitó. Y antes de ir muy lejos, vamos a ver si es cierto que Jesús resucitó en domingo. Vamos a San Marcos, en el capítulo 16. San Marcos, capítulo 16.
Y vamos a ver qué día resucitó Cristo. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Qué día resucitó Cristo? El primer día de la semana por la mañana. No nos dice a qué hora, pero era todavía oscuro, porque así dice en San Juan, en el capítulo 20. San Juan en el capítulo 20, en el versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro, y corrió y llamó a Simón Pedro, y él vino con Juan, y entraron y no encontraron al Señor. Se han llevado del sepulcro a nuestro Señor, dijo María Magdalena, y no sé dónde le han puesto. ¿A qué hora vino María Magdalena al sepulcro? En la mañana del primer día de la semana, pero dice, siendo aún oscuro. O sea, todavía no amanecía cuando ella vino al sepulcro y ya la piedra estaba removida y ya Jesús no estaba en el sepulcro. ¿Por qué? Porque había resucitado el primer día de la semana muy por la mañana, o sea, en las horas de la madrugada del primer día de la semana, pudiendo llamarse a eso también el sábado por la noche, aunque en realidad desde la puesta del sol del viernes comienza el sábado, y desde que se pone el sol el sábado, según la Biblia, comienza el primer día de la semana. O sea, el primer día de la semana no comienza a la medianoche, el primer día de la semana comienza la puesta del sol del sábado. Así lo guardan los judíos según la instrucción que está en la palabra de Dios, y no nos vamos a detener en eso. Así que Cristo resucitó el domingo, eso no hay duda alguna. La pregunta es, el hecho de que Cristo haya resucitado en domingo, ¿es suficiente base para guardar el domingo como día santo en lugar del sábado que Dios bendijo y santificó desde la creación del mundo? ¿El hecho de que Cristo haya resucitado en domingo hace del domingo un día santo? ¿Por qué no? Bueno, tendríamos que encontrar una autorización de parte de Cristo, de los apóstoles, un mandato de que debemos guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Pero en sí, porque Él haya resucitado en domingo, no hace del domingo un día santo. ¿Por qué? Porque no dice que Dios lo bendijo y lo santificó. Ahora, es muy importante la resurrección, claro. ¿Sí o no? Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, ¿qué dice el apóstol Pablo? Vana sería nuestra fe. Estaríamos todavía muertos en nuestros pecados. ¿De qué serviría si Cristo no hubiera resucitado nuestra fe? Sería vana. Así que la muerte de Cristo nos salvó, pero su resurrección nos da esperanza. Ahora pregunto, y sean sinceros, ¿qué es más importante? ¿La muerte de Cristo o la resurrección de Cristo? ¿Cuál es más importante? La resurrección. Hermanos, si Cristo no hubiera muerto, en primer lugar, no hubiera resurrección. Y en segundo lugar, si Cristo no hubiera muerto, tú y yo todavía estaríamos muertos en nuestros pecados, porque no habría salvación. Todavía habiendo Cristo muerto, ya estaba pagada la deuda de nuestra salvación. Ya estaba consumado el nuevo pacto con la sangre del Cordero. Ya la paga del pecado había sido dada, ya la sangre del Cordero. Ya la paga del pecado había sido dada, ya la salvación estaba consumada, porque Cristo en la cruz del Calvario declaró, consumado es. Quiere decir que lo que hizo posible nuestra salvación fue su muerte.
pero Él resucitó para nuestra justificación, ascendió al cielo a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Las dos son importantes, su muerte es importante, pero también la resurrección es importante. Ahora, si vamos a guardar el domingo, porque Cristo resucitó el domingo, ¿por qué no guardamos también el viernes? Porque Él murió un viernes. ¿No son las dos importantes? ¿O no es importante la muerte de Cristo? ¡Ay de mí! Si dijera que su muerte no es importante. Fue su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario lo que hizo posible que yo sea perdonado y lavado por esa sangre. Su resurrección trajo nueva esperanza de salvación y vida eterna. Las dos son importantes, pero pónganse a pensar. Si vamos a guardar el domingo porque Él resucitó en domingo, pues entonces guardemos el viernes porque su sangre preciosa fue derramada gota a gota en la cruz del Calvario un viernes. ¿Por qué no guardamos el viernes también? Miren, no se trata de guardar el día que Cristo murió, ni se trata de guardar el día que Cristo resucitó. Se trata de guardar el día que Él bendijo y santificó, el día que Él mandó que se guardara, el día que es parte de su santa ley, que Él dijo acuérdate, y por algo dijo acuérdate, Él sabía que el hombre se iba a olvidar de ese día. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Ese es el día que Él mandó, que Él bendijo, que Él santificó y que Él también guardó. Y ahora escuchen. Cuando Cristo terminó la creación, la terminó un sexto día, estableciendo el matrimonio. Fue lo último que Él hizo. Pero Él reposó el séptimo día de la obra creadora. Cuando vino a redimirnos se hizo carne. Terminó la obra redentora un viernes en la cruz del Calvario, diciendo consumado es, y reposó el sábado en la tumba. El patrón no cambia, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Terminó la obra creadora un viernes, reposó el sábado. Terminó la obra redentora un viernes, reposó el sábado en la tumba. Y el primer día de la semana volvió a la vida, después de pasado el sábado. Leamos lo que dice el registro porque es muy interesante. Vamos por favor a San Lucas. Ya leímos en San Mateo, ya leímos en San Marcos, ya leímos en San Juan, ahora vamos a San Lucas al capítulo 23. Ahí está la muerte de Cristo. Dice que ese día de preparación, ¿se acuerdan? Que les dije que viernes en hebreo se dice día de preparación. Vamos a leerlo. Dice el versículo, vamos a comenzar desde el versículo 50 del capítulo 23. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación. Y estaba por comenzar el sábado. ¿Cómo se le llama el día antes del sábado? El día de la preparación. ¿Qué día es el día antes del sábado? El viernes. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Ahora, aquí en mi Biblia Valera, en la Biblia católica dice sábado, pero en la Biblia Valera dice, estaba para comenzar el día de reposo. Pero en mi Biblia tiene un asterisco. ¿Saben lo que es un asterisco? Una estrellita chiquitita al lado de día de reposo. Búsquenla al pie de la página. ¿Qué dice al pie de la página? ¿Qué dice? ¿Aquí equivale a qué? A sábado. Así que no hay duda, el día de reposo en la Biblia es ¿qué? Sábado. Sigan leyendo. Cristo muere un viernes, lo ponen en la tumba.
Era el día de viernes de preparación y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Quiénes eran estas mujeres que vinieron con él desde Galilea? Entre ellas estaba la Virgen María. Miren, lo pueden leer en San Juan, en el capítulo 19, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, y María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Las tres Marías estaban al pie de la cruz. María Magdalena y María, la mujer de Cleofas, y la Virgen María y la hermana de su madre. Por lo menos había 4 mujeres al pie de la cruz. Estas mujeres que habían venido desde Galilea, vuelvan a Lucas 23, versículo 55. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos. Y descansaron el sábado, o día de reposo, aquí equivale a sábado, conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Notaron lo que dice? Las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea, que estaban al pie de la cruz, entre ellas la madre de Jesús, siguieron cuando bajaron el cuerpo de Cristo, vieron cómo lo pusieron en el sepulcro. No sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio de estar en el sepulcro de Cristo. Allá yo veo una persona en la parte de atrás que fue conmigo a Jerusalén. El hermano Gustavo. Y si él recuerda, tócalo mi hermana. El hermano Gustavo fue conmigo a Jerusalén. Y si él recuerda, en la puerta de la tumba vacía de Cristo, dice, no está aquí. No está aquí, porque ha resucitado. Qué mensaje tan fuerte, ¿verdad? Qué mensaje tan grande. No está aquí, no lo busque. No busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Ahora, fue enterrado en la tumba de un rico. En el mismo monte Calvario, dando la vuelta alrededor del monte, en la ladera contraria al lado donde Cristo fue crucificado, en la misma ladera que es una montaña rocallosa, hay una cueva cavada en la misma peña. Los sepulcros normalmente se hacían en las rocas. Y ahí mismo, arriba del monte Calvario, hay un sepulcro antiquísimo de la época de Cristo, 2000 años de viejo. Y hay montones de sepulcros en ese lugar. Pero todos son un nicho. ¿Saben lo que es un nicho, verdad? Un hueco en la roca donde meten el cajón o el cadáver, lo tapan, lo cierran y ahí está enterrado el muerto. Pero los ricos no tenían un nicho. Los ricos tenían una tumba en la cual usted puede entrar adentro. Cuesta mucho excavar una roca en la piedra viva. Y el que tenía dinero mandaba excavar la roca, y entonces la tumba de Cristo tiene 2 habitaciones. La primera se le llama el wailing room, o sea, el cuarto del luto, donde se le llama el wailing room, o sea, el cuarto del luto, donde la familia iba a llorar, donde la familia se escondía para que no la vieran llorar al venir a la tumba. Ese es un cuarto pequeño para la familia. Y luego
como pasando por un túnel en la roca, usted se tiene que agachar un poco y entra a una segunda habitación. En esa segunda habitación están los nichos dentro de la montaña, en el corazón de la montaña, pero dentro de una habitación. Hay una pared y usted ve los distintos huecos de los nichos. Hay también una plataforma de piedra que fue cavada, o más bien horadada en la misma roca. Al sacar toda la roca para hacer la habitación, no escarbaron esa parte, dejaron como una mesada de piedra. Ahí se colocaba el cuerpo para prepararlo para la sepultura. ¿Okay? Los nichos se agujereaban en la pared. ¿Saben? En la tumba esa están marcados los nichos, pero nunca se alcanzaron a ahuecar, porque era una tumba nueva en la cual nadie había sido puesto, dice la Biblia. O sea, estaban marcados ya para la familia donde se ahuecarían cuando alguien muriera. Pero en el caso de Cristo no alcanzó a ser metido en el nicho, porque era el día de la preparación. Lo trajeron a la tumba, lo pusieron en la mesada envuelto en una sábana y lo dejaron allí porque tenían que preparar el nicho, tenían que agujerear en la pared para meterlo y tenían que preparar el cuerpo para la sepultura con especias aromáticas, ungüento. ¿Se acuerdan cómo leímos anoche de Lázaro que estaba todo envuelto en qué? En vendas. Así se preparaba el cuerpo. Se lo iba vendando como una momia y en cada vuelta de la venda se le ponía perfume, se le ponía ungüento, se le ponía bálsamo, se le ponía especias aromáticas y algo para que el cuerpo no se descompusiese tan rápido, para embalsamarlo. Los ricos hacían eso, los pobres no. En el caso de Lázaro no estaba muy embalsamado, quizás le habían puesto perfumes para aguantar el dolor de la descomposición el primer día que lo velaban, pero ya el primer día, el segundo día ya lo enterraban. Por eso la hermana de Lázaro dijo: Señor, que no abran la puerta, que no quiten la piedra, porque lleve ya es de 4 días. Pero los ricos los embalsamaban como a las momias. Esa costumbre se había aprendido en Egipto. A Cristo le compraron las especias aromáticas para prepararlo para la sepultura. Y es más, Nicodemo, al igual que José de Arimatea, eran 2 hombres ricos y los 2 eran miembros del concilio. Nicodemo era principal entre los judíos y la Biblia dice que trajo 300 libras de mirra para preparar el cuerpo. ¿Ustedes saben lo que son 300 libras? Normalmente se usaba entre 3 a 7 libras para preparar un cuerpo. Él trajo 300 libras de mirra, como diciendo, le voy a dar lo mejor, como que fuera un rey para prepararlo, pero nunca alcanzaron a usar las especias, porque dice que vinieron tempranito por la mañana trayendo las especias aromáticas, pero encontraron la puerta abierta, la piedra corrida y no encontraron el cuerpo de Cristo. Sin embargo, en lo que me quiero detener, y ya tengo que ir terminando porque el tiempo ha transcurrido y todavía quedan cosas muy interesantes. Miren cómo dice el versículo último del capítulo 23. Las mujeres vieron donde pusieron el cuerpo, vieron el sepulcro, lo envolvieron en una sábana y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Ya Cristo había muerto. Pero estas mujeres no sabían que la ley iba a ser clavada en la cruz. Así nos dicen hoy en día, que Cristo clavó la ley en la cruz. Parece que nada les había dicho el Señor Jesús de que su ley iba a ser clavada en la cruz y que ya después de su muerte no había que guardar los mandamientos, porque dice que guardaron el sábado conforme al mandamiento. They kept the Sabbath according to the commandment. Entre esas mujeres estaba la Virgen María, la madre del Señor Jesús. ¿Qué ejemplo para nosotros de esta mujer? Primero, el único mandamiento que ella dijo fue: haced todo lo que Él os dijere. Y ahora nos encontramos que nos dio un ejemplo aún más grande todavía.
prefirió dejar el cuerpo de su amado Hijo sin la preparación necesaria para la sepultura con tal de no transgredir el mandamiento de Dios. Y tanta gente hoy en día que se llama mariana y que son devotos de la Virgen María, pero ni escuchan su palabra, ni obedecen su mandamiento de hacer todo lo que Jesús mandó, ni tampoco siguen su ejemplo de guardar el sábado, porque la Virgen María guardó el sábado. ¿Se sorprenderían si yo les dijera que Jesús también guardó el sábado? Y si Jesús es nuestro ejemplo, y si Jesús es quien es Él, nuestro Señor, nuestro Salvador, si tú me preguntas a mí por qué yo guardo el sábado, te tengo que responder que yo guardo el sábado porque sigo a Jesús. Y porque Jesús es mi ejemplo, mi Salvador, y porque soy cristiano y Jesús guardó el sábado, yo guardo el día que Él guardó. Así de sencillo. Yo sé que hay cristianos que si tú les preguntas por qué guardas el domingo, te van a decir, porque amo a Cristo y porque el domingo es el día del Señor y Él resucitó un domingo y yo guardo el domingo en honor de su resurrección. Pero mi respuesta es, yo guardo el sábado porque soy cristiano y guardo el día que Jesús guardó. Amén. Por eso guardo el sábado. Y guardo el sábado porque es el día que Jesús bendijo y santificó. Y guardo el sábado porque es el día que Él mandó que se guardara en su santa ley. Y guardo el sábado porque es el monumento recordativo del poder de Cristo como Dios creador y redentor. El sábado me recuerda a Cristo como creador y como salvador, porque terminó la obra creadora un viernes y descansó el sábado. Terminó la obra redentora un viernes y descansó en la tumba el sábado. Y yo guardo el sábado porque los apóstoles, después de la resurrección de Cristo y después de la ascensión de Cristo al cielo, siguieron guardando el sábado y no hay un solo versículo en todo el Nuevo Testamento que diga que los apóstoles guardaron el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Si hubiera un solo versículo, uno solo, en la palabra de Dios, que diga que yo tengo que guardar el domingo, porque Cristo resucitó en domingo, pues claro que lo guardaría. Con toda alegría y gozo si el Señor Jesús lo mandara. Pero la Virgen María dice, haced todo lo que Él os dijere. Y como yo hago lo que Jesús dice en su palabra, no puedo guardar el domingo, porque Él nunca mandó que se guardara el domingo. Y si tú no me crees, pregúntale a tu pastor o a tu sacerdote. Pregúntale a tu líder religioso en tu iglesia, o a ese pastor que tú amas, a ese pastor que quizás te bautizó, te enseñó a conocer al Señor Jesús, pregúntale. Pastor o sacerdote, padre, ¿me podría mostrar, me podría decir en la Biblia dónde dice que tenemos que guardar el domingo? Así de sencillo, hazle la pregunta. Y si te dan un solo versículo que diga que hay que guardar el domingo, pues guárdalo y enséñamelo a mí, porque todavía no lo encuentro. No está en la palabra de Dios. La Biblia dice que los apóstoles siguieron guardando el sábado, rapidito, el tiempo se nos ha ido, pero nomás les doy los versículos. No los voy a leer porque no tengo tiempo. Ahora, en el Nuevo Testamento, después de la ascensión de Cristo al cielo, muchos años después de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo, Hechos. Hechos es los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 13, el apóstol San Pablo dice en el versículo 14, y Pablo, con los que iban con él, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de sábado y se sentaron. Ok, tú me puedes decir, bueno, entraron en la... sentaron. Ok, tú me puedes decir, bueno, entraron en la sinagoga. Claro, porque iban a predicarles a los judíos primero. Correcto. Fueron a la sinagoga en Antioquía
Por cierto, Antioquía fue el primer lugar donde a los seguidores del Mesías se les llamó cristianos, en Antioquía. En una sinagoga entraron el sábado, pero por favor vean lo que dice al final. Después de estar en el sermón, después de escuchar la lectura, le dieron la oportunidad de predicar a Pablo. Y Pablo predicó en la sinagoga. Y fue tan fuerte su sermón que la sinagoga se dividió. Unos creyeron en el mensaje de Pablo y otros se levantaron en contra de él. Pero miren lo que dice el versículo 42. Cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, así de sencillo. Cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. ¿Que cuándo? El siguiente sábado. ¿Y por qué Pablo no les dijo? Fíjense que no eran judíos, eran gentiles. Y los gentiles guardaban el primer día de la semana. La mayoría en el Imperio Romano, el día domingo era el día feriado del Imperio Romano. No trabajaban el domingo. ¿Por qué Pablo les dijo, no les dijo a los gentiles? Miren, si ustedes quieren que yo les hable de esto, pues mañana, que es el día del Señor, vamos a reunirnos y les voy a predicar, ya que no trabajan, tienen el día libre, nos reunimos y les predico. Miren lo que dice la Escritura. Versículo 44. Y el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué día? El siguiente sábado. Y esta vez no fue con los judíos, esta vez fue con ¿quiénes? Con los gentiles. Y Pablo era apóstol de los gentiles. ¿Por qué no les dijo, miren, el sábado es el día de los judíos, pero mañana es el día del Señor? Ustedes son gentiles, vamos a predicarles el domingo. Ahí dice que fue el sábado que les predicó. Ya van 2 versículos o 3. ¿Saben cuánto les puedo dar? Anótenlo, ya no los voy a leer. Hechos, capítulo 16. ¿Ok? Hechos, capítulo 16, versículo 13. Hechos, capítulo 17, versículo 2. Hechos, capítulo 18, versículo 4. Les estoy dando casi cada capítulo del libro de los Hechos y todos esos versículos. Miren, por ejemplo, el del 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados seguidos les enseñó declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. 3 sábados seguidos, como acostumbraba. Y esto es Pablo, el apóstol a los gentiles, siguió guardando el sábado. El Señor Jesucristo guardó el sábado, San Lucas 4:16. Los apóstoles guardaron el sábado. Pero miren lo que enseñó el Señor Jesucristo, San Mateo, capítulo 24 y versículo 20. Hablando en ese capítulo sobre las señales del fin, Él dijo que vendría una gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo ni la habrá. Y dice en el versículo 20, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Esto se cumplió en la destrucción de Jerusalén y tiene un cumplimiento para el tiempo del fin. Y Jesús dijo que debemos orar para que nuestra huida no sea en invierno ni en ¿qué? Ni en sábado. Si Él sabía que ya no se iba a guardar el sábado sino el domingo, porque Él dijo, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Y como si esto fuera poco, y ya termino, les voy a leer un pasaje más. Se los voy a leer directamente de la Biblia católica. En la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Voy a leer en el capítulo 4. Presten atención a las palabras del apóstol. Hebreos capítulo 4, y voy a comenzar leyendo en el versículo 4. Dice así: porque en cierto lugar habló así del día séptimo, y descansó Dios en el séptimo día de todas sus obras. Ahora hay mucha gente que dice,
Todos los demás mandamientos de la ley de Dios se repiten en el Nuevo Testamento. El de no tener imágenes, el de no tomar el nombre de Dios en vano, el de honrar a padre y madre, el de no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio y no codiciar. Están repetidos en el Nuevo Testamento, pero el del sábado no se repite en el Nuevo Testamento. Mentira. Miren todos los textos que hemos leído, pero miren este. Porque en cierto lugar habló así Dios del séptimo día y reposó en el séptimo día de todas sus obras. Pero en este lugar dice, no querrán entrar en mi descanso. Pues como todavía falta algunos por entrar en ese reposo, y los primeros a quienes le fue anunciada la buena nueva no entraron por su incredulidad, por eso de nuevo establece un día, hoy diciendo al cabo de tanto tiempo por boca de David, según arriba se dijo, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el descanso o reposo, nunca después hablaría la Escritura nuevamente de otro día. Luego, resta todavía un solemne descanso sabático para el verdadero pueblo de Dios. Así que el que ha entrado en su descanso, descansa también de sus obras, así como Dios reposó de las suyas. Esforcémonos pues a entrar en aquel descanso, a fin de que ninguno imite el sobredicho ejemplo de desobediencia. Wow, la Biblia católica lo dice bien clarito. Resta todavía un solemne descanso sabático para el verdadero pueblo de Dios. Versículo 9. Claro, el apóstol San Pablo dice, Dios reposó el séptimo día de sus obras y los que entran en el descanso de Dios reposan como Él reposó de la suya. ¿Y en qué día reposó Cristo? En el séptimo día, no en el primer día de la semana. San Lucas 4:16, el ejemplo de Cristo. Y yendo a Nazaret, donde se había criado, conforme a su costumbre, entró el día de sábado en la sinagoga. La costumbre de Cristo no fue algo esporádico, no fue algo que Él simplemente hizo una vez porque encontró la puerta de la iglesia abierta. La costumbre de Jesús era ir los sábados a la iglesia. Y si esa era la costumbre de Cristo, y si esa era la costumbre de San Pablo, el apóstol a los gentiles, por eso esa es mi costumbre. Yo sigo el ejemplo de Cristo. Yo sigo el ejemplo de los apóstoles. Ahora tú me dices, bueno, pastor, todo esto está muy bien. La Biblia dice que es el sábado, ya lo vi que está desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. Hasta el Apocalipsis se los puedo leer, pero el tiempo se me acabó. Pero entonces, ¿de dónde es que el mundo cristiano guarda el domingo? How come all the other churches, every church keeps Sunday? Where does it come from? Who had so much power to change it? ¿Quién tuvo tanto poder como para cambiar el sábado por el domingo? Tiene que haber sido Cristo, tienen que haber sido los apóstoles. El tema de mañana por la mañana se llama Cristo no lo hizo. Los apóstoles no lo hicieron. Entonces, ¿quién se atrevió a hacerlo? ¿Sabían ustedes que estaba profetizado por cientos de años antes? Es más, miles de años antes que esto sucediera. Un profeta había profetizado que alguien se iba a atrever a cambiar la santa ley de Dios y a cambiar el reposo sabático. Mañana vamos a ver una profecía y les digo esto. El tema de mañana por la mañana es reposo sabático. Mañana vamos a ver una profecía y les digo esto. El tema de mañana por la mañana
es un poquito más profundo que todo lo que hemos visto esta semana. Esta semana hemos visto la doctrina básica, hemos visto la salvación, la muerte de Cristo, hemos visto la confesión de los pecados, hemos visto el día de reposo, pero el tema de mañana es profético. Mañana vamos a estudiar el libro de Daniel y vamos a ver las profecías del libro de Daniel y vamos a ver cómo un profeta siglos antes profetizó quién se iba a atrever de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Eso es para mañana por la mañana. Cristo no lo hizo. Los apóstoles no lo hicieron. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿De dónde vino el domingo? ¿Y por qué el mundo entero hoy en día guarda el domingo? La otra noche en televisión lo estaban dando quién lo cambió. Menudo lío. ¿Eh? Sinvergüenzas. Bueno, ahí el título de mañana se llama El engaño más grande de toda la historia. ¿Dio el nombre del que cambió el sábado? ¿Vieron en televisión? Esta semana usted me llamó, ¿verdad? Para que lo viera. Que lo viera. Sí. Me quedé aterrorizada. Lo que estaban diciendo los sacerdotes aquellos y toda aquella pandilla y el que cambió el sábado, era horroroso. Yo no sé cómo eso lo han dado por televisión. Bueno, pues esta misma semana salió aquí, en televisión, aquí en Mallorca, la historia de la Edad Media y todo lo que pasó, y la persecución de los cristianos. Ella me llamó, se vino caminando desde la casa al hotel. Pastor, prenda la televisión, mire lo que están dando. Solo que yo no tenía televisión en el cuarto y no lo pude ver. Pero mañana vamos a ver la pura verdad sobre este engaño. Mañana por la mañana, por favor, no se pierdan. Mañana, como Cristo venía, asistía a la iglesia los sábados, nosotros vamos a venir el sábado. Y vamos a santificar el sábado. Y si usted nunca ha guardado el sábado, lo invito a hacerlo. El primer sábado que usted va a guardar. ¿Por amor a quién? A Cristo, porque Él nos dio el ejemplo. Yo guardo el sábado por amor a Jesús. No me salva guardar el sábado. Guardo el sábado porque Él me salvó. No guardo la ley para salvarme. Guardo la ley porque amo al dador de la ley, a Jesucristo. Y porque Él me salvó, le obedezco. La Virgen María dijo, haced todo lo que Él, ¿qué? Os dijere. ¿Quieres hacer todo lo que Jesús te dijo? Amén. Are you willing to do everything that the Lord has said? Well, He said, remember the Sabbath day to keep it holy. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Acuérdate del día de sábado para santificarlo. ¿No dijo el domingo? Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Te invito a que vengas mañana a guardar ese sábado con nosotros. Para algunos será su primer sábado que van a guardar. Es más, yo quisiera invitar los que estamos aquí hospedados en el hotel, pues comemos en el hotel porque tenemos la comida incluida. Pero yo quisiera invitar a los demás a que traigan su comida. Aquí vamos a hacer provisión, vamos a poner algunas mesas para que puedan poner la comida aquí mismo. Este hotel lo tenemos alquilado o arreglado para usarlo todo el día de mañana. No digo alquilado porque nos lo incluyeron como el beneficio que nos han dado gracias a la intercesión de algunas personas de aquí, como el hermano Francisco y otros. Pero este salón y este hotel lo tenemos mañana todo el día para usarlo. Aquí, desde la mañana. O sea que queremos invitarlos. A las 8 de la mañana vamos a tener el devocional. ¿O mañana no hay devocional? Sí hay a las 8, ¿verdad? ¿A quién le toca? ¿A mí me toca? Muy bien, ok. Hemos cambiado el programa para mañana. En lugar de las 8, vamos a comenzar a las 9 de la mañana. O sea que vamos a desayunar a las 8, a las 9 comenzamos. Vamos a estar desde las 9 hasta la 1. Va a haber más de una presentación. Y luego vamos a almorzar y yo les invito a los hermanos de aquí a que traigan su comida y a que compartan con
nuestras visitas y nuestros hermanos que por primera vez están guardando el sábado, para que podamos comer juntos. Hoy me perdí yo una tremenda comida boliviana, imagínense. Pero mañana quisiéramos compartir juntos el sábado del Señor. Les invitamos a que vengan y se queden con nosotros. Y por la tarde seguiremos con las presentaciones. Vamos a ponernos en pie para concluir en esta hora. Antes de orar, quiero preguntar alguna pregunta, porque yo sé que algunos tienen dudas en su mente. Para algunos quizás es primera vez que están escuchando esto. Para otros ya lo habían leído en la Biblia y como que algo les decía, ¿y qué del sábado? ¿Y qué del sábado que está en la Biblia? Pero como nos dicen, bueno, el sábado fue abolido y ahora estamos bajo el nuevo pacto. Si estuvieron aquí la semana pasada habrán escuchado lo del nuevo pacto y cómo lo estudiamos a la luz de la Biblia. ¿Alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan en su mente, en su corazón sobre este tema? Además, en los diccionarios de los críos y en todas partes busca sábado, séptimo día de la semana. Eso es cierto, séptimo día de la semana, es cierto. No, no el diccionario. Pero el calendario sí lo cambian, ponen el séptimo día como que fuera el domingo. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, o los confundí tanto que están tan confundidos y que no van a hacer ninguna pregunta porque no entienden nada. O entonces son muy buenos alumnos, porque captaron todo y les quedó claro. ¿A cuánto les quedó claro este tema? ¿Puedo ver las manos? ¿A cuánto les quedó claro? Bueno, si quedó claro, a Pedro no le quedó claro a usted. Ah, bueno, como no le vi levantar la mano, ¿verdad? Bueno, la próxima pregunta es si nos quedó claro. ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que Jesús te mande? ¿Cuántos están dispuestos a hacer todo lo que Jesús nos mande? Alabado sea su nombre.